Vamos por favor a Efesios capítulo 1. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de exposiciones en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a comenzar leyendo los primeros 14 versículos de este capítulo 1. Efesios 1, versos del 1 al 14. Escuchemos la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia a ustedes y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan, para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Hasta allí la lectura de hoy. Me hay que perdonar, pero mi voz no está en lo mejor hoy. Como les decía, comenzamos esta nueva serie de exposiciones en la carta de Pablo a los Efesios, serie que hemos titulado La Iglesia, el pueblo del Señor. Pablo, quien es ciertamente el autor de esta carta, tal como lo menciona ahí el verso 1, escribe a la iglesia de Éfeso desde una prisión en Roma, aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Y el centro de su mensaje, la raíz misma de este mensaje, es sobre la iglesia, sobre esta nueva comunidad de Dios. Efesios entonces describe dónde pertenecemos. Es, por así decirlo, un manual de la verdadera pertenencia a la iglesia del Señor Jesucristo, esta comunidad en la que nosotros somos incorporados, en la que somos edificados al creer en el Evangelio de la gracia. Por eso, la carta a los Efesios es de suma importancia para nuestros días, donde las personas anhelan pertenencia. Anhelan pertenencia. Quieren formar parte de algo. ¿Por qué creen que existen tantas asociaciones, tantas comunidades, tantas cosas así? Las personas quieren pertenecer a algo. Esta carta trata sobre la iglesia de Jesucristo, sobre la comunidad a la que Dios nos ha incorporado al momento en que nosotros creímos en el Evangelio. Y nosotros vamos a comenzar abordando estos 14 primeros versículos del capítulo 1, donde vemos en los versos 1 y 2 el saludo apostólico característico de Pablo. Aquí Pablo presenta sus credenciales apostólicas. Él dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Fíjense, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, como también le dice a la iglesia aquí en Curicó: escuchen, estos no son solo buenos consejos. Esta es la palabra de Dios, traída a ustedes por el mensajero autorizado de Cristo, por el apóstol de Cristo Jesús, por el apóstol Pablo. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos Efesios, escuchamos a Cristo hablando a su iglesia. Escuchamos a Cristo hablando
a nosotros. Luego, en los versos 13 al 14, nosotros tenemos esta extraordinaria frase que viene a resumir casi toda la verdad cristiana. Es como una especie de panorama de la gracia redentora de Dios. Y Pablo quiere que asimilemos este panorama. Pablo quiere que nos dejemos maravillar por él, que nos cautive su gloria, que nos cautive su alcance, que nos cautive su grandeza. Ahora hay 4 cosas que yo quiero destacar de estos versículos que hemos leído. La primera de ellas es que la salvación tiene como objetivo la gloria de Dios. Salvación tiene como objetivo la gloria de Dios. La segunda es que la salvación tiene como su centro el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es el centro de la salvación. La tercera es que la salvación es obra del Dios Trino. Es obra del Dios Trino. Y finalmente, que la salvación es comprensiva. Lo abarca todo. Entonces, con esto presente, nuestro tema para hoy es el siguiente: una descripción de nuestra salvación. Una descripción de nuestra salvación. Y vamos entonces con lo primero, el objetivo de nuestra salvación, la gloria de Dios. El hecho de que la salvación es para la gloria de Dios queda muy claro en el verso de número 3, donde Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Fíjense, Pablo al comenzar su carta lanza este caudal, este torrente de alabanza dirigida a Dios. Apenas se detiene para respirar. Él prorrumpe, él estalla en alabanza, él estalla en doxología, él estalla en adoración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al meditar en todo lo que Dios se ha propuesto hacer, en todo lo que Dios ha hecho, en todo lo que Dios ha aplicado para asegurar tu salvación, debes adorar. La meta de Dios, el objetivo al cual apunta toda su obra salvadora, es la alabanza y la gloria de su propio nombre. Y este es un tema que se repite 3 veces más en Efesios. Fíjense, verso 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Después, verso 12. Para que nosotros que primero hemos esperado en Cristo seamos para la alabanza de su gloria. Y finalmente, verso 14. Para la alabanza de su gloria. Y esto obviamente nos lleva a preguntarnos: ¿por qué Dios hace todo lo que hace? ¿Por qué Él hace todo lo que Él hace? ¿Cuál es su gran designio? ¿Cuál es su gran plan en la salvación de los pecadores? ¿Cuál es su gran plan en tu salvación, en mi salvación? No es para que nos exaltemos a nosotros mismos. No es para que digamos: mira qué encachado soy salvo. No, es para que lo exaltemos a Él. Para que le demos toda la gloria a Él. Él hace todo lo que hace para la alabanza de su nombre, para la alabanza de su gloria. El objetivo de Dios es su gloria. Nuestra salvación no es el fin, es el medio para un fin mayor. ¿Y cuál es el fin mayor? La gloria de Dios, la gloria del Señor. Ahora, aunque Pablo en Efesios 1 enseña acerca de las doctrinas de la elección y de la predestinación, no lo hace para que nosotros podamos aplastar a los arminianos. Ese no es su objetivo. El objetivo de Pablo, al presentar estas doctrinas, es encender una chispa que debería hacer arder el fuego de la adoración en los corazones de todos aquellos que contemplan, la gran salvación de Dios en Cristo Jesús. Entonces esta enseñanza de Pablo aquí es combustible para la adoración. Debe generar en mí adoración. Debe
producir que yo adore a Dios por su gran salvación. Por lo tanto, si tu comprensión de la doctrina de la elección te convierte en un pugilista teológico, en un boxeador, aún no has empezado a entender su significado ni su propósito. Estas doctrinas deberían convertirte en un adorador, no en un luchador, en un adorador. Eso es lo que hace en el corazón de Pablo. Por eso le estalla en adoración. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Y debería ser exactamente lo mismo en nuestros corazones. Adorar a Dios. Adorar a Dios. Entonces tenemos el objetivo de nuestra salvación, la gloria de Dios. En segundo lugar, el centro de nuestra salvación, el Evangelio de Cristo. Lo segundo que el texto nos muestra es que la salvación es cristocéntrica. Es decir, está centrada en la persona y obra de Cristo Jesús, del Señor Jesucristo. Miren por favor nuevamente el verso de número 3. Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Que nos ha bendecido. Fíjese, toda bendición espiritual es nuestra. ¿Dónde, preguntamos? En Cristo, dice Pablo. En Cristo. Pero Pablo, nosotros podríamos contraargumentar, ¿hay bendiciones espirituales que puedan encontrarse en otro lugar que no sea en Cristo? Y Pablo nos responde, no. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales es solo nuestra en Cristo Jesús. En Cristo. Fíjense, somos elegidos y predestinados en Cristo. Versos 4 y 5. La gloriosa gracia con la que hemos sido bendecidos es nuestra en Cristo, dice el verso 6. La redención por la cruz es nuestra en Él, es decir, en Cristo, dice el verso 7. El beneplácito, el propósito de Dios se establece ¿dónde? En Cristo, dice el verso 9. Y un día todas las cosas serán reunidas, dice el verso 10, en Cristo. Además, dice el verso 11, obtuvimos una herencia en Cristo. Esperamos en Cristo, dice el verso 12. Somos sellados con el Espíritu en Cristo, dice el verso 13. O sea, uno de los grandes temas, quizás el más importante, más que la elección, más que nuestra propia apropiación de la salvación, uno de los grandes temas de este pasaje es la unión con Cristo, nuestra unión espiritual con Cristo. Fíjense, estamos unidos a Cristo en la eternidad, en el plan electivo de Dios. Estamos unidos a Cristo en la historia cuando fuimos crucificados juntamente con Él en el Calvario como nuestro representante y nuestro sustituto, que encargó con nuestro castigo, que encargó con nuestros pecados en su cuerpo en el madero. Y nos unimos a Cristo experiencial y vitalmente cuando creímos en el Evangelio y el Espíritu Santo nos dio vida juntamente con Cristo. Y estaremos unidos a Cristo en la consumación para disfrutar eternamente de una comunión ininterrumpida con Él al final de los tiempos. Entonces, pensemos. Necesitamos a Jesús para que Él pueda bendecirnos con las bendiciones que precisamos. Pablo quiere cambiar nuestra manera de pensar para que Jesús no sea un medio para otro fin, sino que Él sea el centro de toda nuestra vida cristiana. Que no hay bendiciones, que no hay nada para el cristiano fuera de Cristo. Que lo que se obtiene en el Evangelio no es una serie de bendiciones materiales, sino que lo que se obtiene en el Evangelio es a Cristo mismo, revestido de todos sus beneficios.
Entonces se obtiene a Jesús cuando se obtiene el Evangelio. De modo que se comienza a pensar, ¿verdad?, en términos de comunión con el Señor y mucho menos en términos de cómo obtengo las bendiciones que necesito para cumplir mis propósitos en esta vida. ¿Cómo obtengo lo que tanto anhelo para que mi vida sea feliz? Pablo dice, no, esto tiene que cambiar, porque cuando la visión que Pablo nos presenta realmente se arraiga en nuestros corazones, nuestras vidas se reorientan, nuestras vidas se reconfiguran en torno a Jesús y ya no en torno a nosotros mismos. Ya no se trata de mí, ya no se trata de lo que yo quiero, ya no se trata de lo que yo sueño, ya no se trata de lo que yo deseo, sino que se trata de Cristo y de su gloria. Solamente Él. Como ya les mencioné en el punto anterior, Pablo quiere encender la adoración en tu corazón. Y su primera estrategia para hacerlo es fijar tu mirada en Jesús. Que fijes tus ojos en Jesús. Por lo tanto, míralo. Míralo en la comunión de la Santísima Trinidad. Antes de la creación, cuando Él se pone de acuerdo con el Padre para obtener tu salvación, para cargar con tu pecado, para soportar la cruz por ti. Míralo también en el pesebre. Míralo cargar la cruz. Míralo agonizar, ser golpeado, quebrantado. Míralo cuando el Padre aparta su rostro de Él por ti. Pero míralo también resucitado, reinando y siempre vivo para interceder por ti. Míralo derramar su espíritu. Míralo atraerte hacia sí mismo por el Evangelio. Míralo guardarte. Míralo sostenerte y preservarte en cada prueba en el camino. Y míralo también, esperándote para recibirte con los brazos abiertos cuando finalmente cruces la meta. Mira a Cristo. Mira solamente a Jesucristo. Cristo es el todo. Él es el principio, el fin. Él es el centro de nuestra salvación. Y Pablo quiere entonces que llenemos nuestra mirada con Él, para que nuestros corazones se derritan en asombro, se derritan en amor, en alabanza, y comencemos a adorarlo. Recuerda, no vives para una herramienta que usas. Vives para un Salvador que se entregó por ti. Tenemos entonces el objetivo de nuestra salvación, la gloria de Dios. El centro de nuestra salvación, el Evangelio del Señor Jesucristo. En tercer lugar, el autor de nuestra salvación, el Dios Trino. Este pasaje es profundamente trinitario. En los versos 3 al 6, la atención se centra en la obra electiva de Dios Padre. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos eligió, dice el verso 3. Él es quien nos predestinó, dice el verso 4. Y fuimos predestinados y elegidos para ser adoptados como hijos suyos, dice el verso 5. Entonces tenemos al Padre, quien elige, quien predestina, quien adopta. Luego en los versos 7 al 10, el enfoque se centra en la obra de Dios Hijo, el Señor Jesucristo. Dice que tenemos redención en su sangre, la sangre de la cruz. Tenemos también el perdón de nuestros pecados. Este perdón que está asegurado por Jesús en el Calvario. Y aún más, el plan del Padre, en obediencia al cual Cristo vino al mundo, un día se extenderá más allá de nosotros mismos para abarcar toda la creación y reunificar un mundo y una creación quebrantada. Y Dios dice, el verso 10, unirá todas las cosas en Cristo. Entonces tenemos al Hijo, quien nos perdona,
quien nos redime y quien o en quien todas las cosas un día serán reunidas. Y luego tenemos los versos 11 al 14, donde se habla de la obra del Espíritu Santo en nuestra conversión. De hecho, Pablo primero se refiere a su propia conversión en los versos 11 y 12, y luego a la conversión de los efesios en el verso 13 y 14. Entonces él afirma que toda la experiencia de la conversión cristiana, de conocer a Jesús, está coronada con la obra selladora del Espíritu Santo, quien es la garantía de nuestra herencia. Entonces fíjense, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, proporciona el contexto para nuestra vida cristiana. La obra de la Trinidad está entretejida en la esencia misma de nuestra vida cristiana. Nosotros dijimos en la introducción que un tema central en Efesios es la iglesia. Es decir, la pertenencia en la comunidad de Dios que crea el Evangelio. Pero detrás de esa comunidad hay una comunidad mucho más misteriosa, mucho más gloriosa, mucho más hermosa, a la que nosotros somos llamados a pertenecer. Y nos convertimos entonces en participantes de la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cuando creemos en el Evangelio. Por lo tanto, existe un sentido real en el que al vivir en una generación que anhela comunidad, en una generación que anhela pertenencia, cuando te conviertes en cristiano, nunca estarás solo. Nunca estarás solo. ¿Por qué? Porque has sido elevado al Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, eres hecho partícipe del incesante intercambio de amor, del incesante intercambio de deleite que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué cosa más gloriosa es esta? ¿Qué cosa más maravillosa es esta? Nunca estarás solo. Seguramente alguna vez ha pasado eso por tu mente. Estoy solo. Todos me han dejado. Hasta los más cercanos ya no están. Bueno, déjame decirte que si estás en Cristo, nunca estarás solo. Jamás. Las raíces que se te echan cuando conoces a Cristo penetran la eternidad misma, la comunión misma del Dios Trino. Y ahí estás, en eterna comunión con el Dios Trino. Entonces, ser cristiano es participar en un profundo misterio que significa, insisto, que nunca, nunca, nunca estarás completamente solo. Aquí está la profundidad de la pertenencia cuando llegas a conocer a Cristo. Muchos, insisto, anhelan pertenencia. Por eso se unen a algún grupo, a alguna comunidad en las redes sociales. Quieren pertenecer a algo. Todas esas comunidades son temporales, fugaces, vienen y van. Piensa en tu vida. ¿Cuánta gente has conocido? ¿Cuánta gente que tú decías, este realmente era un amigo o una amiga? Ya no tienes mayor contacto con ellos. Pero cuando eres cristiano, vienes a participar de una comunidad eterna. Padre, Hijo y Espíritu Santo, por toda la eternidad. Tenemos entonces el objetivo de nuestra salvación, la gloria de Dios. El centro de nuestra salvación, el Evangelio de Cristo. El autor de nuestra salvación, el Dios Trino. Y por último, el alcance de nuestra salvación, de eternidad a eternidad. De eternidad a eternidad. Prestemos atención al propósito eterno y predestinador de Dios Padre.
Verso 4. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en Él amado. Según este texto, ¿cómo fueron escogidos los cristianos? La respuesta es, antes de la fundación del mundo, dice el verso 4. ¿Cuál es el objetivo de Dios al elegir y a predestinar a los cristianos? El verso 4 dice, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y también dice el verso 5, nos predestinó para adopción como hijos. Entonces fíjense, nuestra vida cristiana es la consecuencia, no la causa, es la consecuencia de la elección soberana de Dios. Es el fruto, no es la raíz. Él no te eligió porque eres encantador. No te eligió porque eres bueno. No te eligió porque supiera que lo ibas a elegir a Él. Te eligió porque sabía muy bien Él, que nunca, jamás tú lo elegirías a Él sin su amor electivo. Ahora, a la luz de este texto también podemos preguntar, ¿qué es lo que constriñe, qué es lo que obliga la elección de Dios? Fíjense el verso 5. Dice, en amor nos predestinó según el beneplácito de su voluntad. Fíjense, solo el designio, el plan de su voluntad, no constreñido u obligado por nada en la criatura, por nada en ti, sino por su libre y soberana elección, es que fuiste escogido. Y sin embargo, a pesar de todo eso, la elección no es una cosa arbitraria. La elección no es una cosa fría. Mira el texto que dice, en amor nos predestinó. En amor nos predestinó. Entonces, si tú te preguntas, ¿por qué eligió salvarme? ¿No es ese el gran misterio? ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué a mí? Eso es tan perverso. Conozco personas que son mejores que yo. ¿Por qué a mí? Ese es un abismo profundo e impenetrable. El gran misterio que conoces no es por qué Dios no eligió salvar a todos. Y muchas veces personas se preguntan. Acuérdense que Dios es libre para tratarnos como merecen nuestros pecados. Él no está obligado a salvar a nadie. Y Él es justo al tratar con todos. Y Él es perfectamente justo al condenar a los pecadores. Entonces el gran misterio no es por qué Él no eligió salvar a todos. El gran misterio es por qué Él me eligió a mí. Ese es el gran misterio. Y la respuesta de nuestro texto, ya les dije, es el amor. El amor. Y más allá de esto nosotros no podemos ir. Él te eligió porque te amó. Él te eligió antes de que el mundo existiera y allí te amó. Se vio movido a elegirte por su infinito amor por ti. No porque fueras bueno. Te amó porque te amó. Entonces fíjense, el amor de Dios no tiene un porqué. No tiene un porqué. ¿Y qué misterio más grande es ese? Todo se lo debemos al amor del Padre en la eternidad, quien fijó su deleite en ti. Él te amó porque te amó. Y este amor es comprensivo porque abarca toda la eternidad. También se extiende a la historia. Mira el verso 7. Aquí tenemos el punto de inflexión de la historia. Dice, en Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su
gracia. Aquí tenemos el Calvario, la cruz. Observamos al Dios hombre, a Jesucristo, cargar con nuestro pecado en la cruz, en el madero. Pero también tenemos el futuro en el verso 10, fíjense. A manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Habla del plan para el cumplimiento de los tiempos, esto es, restaurar y reunir todas las cosas en Cristo. Llegará un día en que tu pecado desaparecerá para siempre. Todo será hecho nuevo. Y la creación, esta creación que fue rota por el pecado, será reparada y será elevada a una gloria indescriptible en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Entonces fíjense, la eternidad, la historia, el futuro. Pero también se relaciona con nuestra experiencia aquí y ahora. Miren los versos 13 y 14. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia, para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Aquí tenemos el patrón del actuar de Dios en el alma humana. Escuchamos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Llegamos a creer en ese evangelio y somos unidos a Cristo Jesús, nos dice el verso 3. Y en ese mismo momento somos sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía, es el anticipo de nuestra herencia que un día será nuestra, asegurándonos y guardándonos hasta el fin, dice el verso 14. Entonces, en todo este pasaje, nosotros encontramos las verdades más preciosas de la fe cristiana. Está la elección de Dios, en los versos 3 al 6. Está la expiación y la justificación en el verso 7. Está la adopción en el verso 5. Está la conversión en el verso 14. Incluso está la glorificación en el verso 10. Entonces, fíjense, todo lo que necesitamos, absolutamente todo, desde la eternidad hasta la eternidad, desde el presente hasta el futuro, todo Dios lo ha provisto en Cristo Jesús. Toda bendición espiritual está en Cristo. ¡Qué maravilla es esa! Todo en Cristo Jesús. Ya para estar concluyendo, en Efesios 1, particularmente el verso 3 al 14, hay una belleza y hay una gloria que debería recordarnos nuestro verdadero hogar. Debería remecer nuestros corazones para que digamos, esta es la obra redentora de la gracia de Dios, que se presenta ante mis ojos con toda su belleza, con toda su grandeza. Y es aquí donde pertenezco como hijo, como hija de Dios. Y aquí estoy completamente segura, elegido en el amor del Padre desde antes de la fundación del mundo, comprado por la sangre de Cristo, del Hijo en la historia, atraído por el Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo por la eternidad. Aquí es donde nosotros pertenecemos. Y al contemplar su belleza y grandeza, ¿no sientes en tu corazón lo mismo que Pablo sintió? ¿Qué quiero decir? ¿No sientes que tu corazón se une al del apóstol Pablo con asombro al decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús? Alabemos entonces a Dios por la gran salvación que nos ha concedido y démosle a Él toda la gloria, toda la alabanza, porque solo a Él pertenece.